En la que ustedes dijeron voy a estar ahí a las 7 p.m. Puedes fallar en eso. Puedes fallar en quizás no completar una tarea específica dentro del hogar. En lo que no podemos fallar es en esto. Somos mayordomos de nuestros hijos. Nuestros hijos son la herencia que el Señor nos ha dado, y de eso un día el Señor nos demandará cuentas. Puedes fallar en muchas cosas, pero en esto no puedes fallar. La Biblia nos capacita enteramente para esta tarea. La realidad en la que estamos viviendo es confrontadora, aún en los hogares que se dicen cristianos. A veces no hay una proyección clara de guiar a los hijos a un compromiso pleno y total con Dios. Cuando vienes a la Biblia te das cuenta que el Señor está complacido en compartir con nosotros todo un botiquín para ayudarnos a sanar nuestras heridas, pero necesita de nuestra humildad. Dios nos demanda y a la vez Dios nos enseña que guardemos la herencia que Él ha compartido con nosotros. El apóstol Pablo en un par de ocasiones habla acerca de vivir para Cristo, y hay mucho que pudiéramos pensar y decir acerca de esto. Usted recordará sus palabras famosas cuando escribió a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted recordará sus palabras famosas cuando escribió a los hermanos en Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La forma como tú y yo vivimos, la manera como tú y yo creemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, tiene el potencial de impactar a la próxima generación. Una de las grandes bendiciones que Dios nos permite tener como educadores en el hogar es el de autoexaminarnos día con día con respecto a nuestras motivaciones y con respecto a nuestra vida con el Señor. Acompáñenme al Salmo 127, por favor. Recordemos en esta última sesión lo que quizás es un pasaje al cual todos nosotros acudimos más de una vez cuando estamos pensando en la familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios un sueño. La herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Dios se presenta en este pasaje dentro de su soberanía con tres ideas claras: edificar una casa, proteger una ciudad y la manera como una persona se gana la vida. Pero el salmista es enfático en decir: si Dios no nos respalda en todos nuestros esfuerzos, todo es en vano. Edificar una casa es en vano, velar es en vano, todo se convierte en un fracaso o en un fiasco si nuestra casa, si nuestra protección hacia una ciudad, si la manera como nos ganamos la vida no honra al Señor. Esta es la función que Dios demanda de nosotros como padres: edificar, guardar y proveer. El Salmo nos da básicamente dirección en tres áreas distintas. Somos edificadores, somos guardianes, somos proveedores para la vida de nuestros hijos. Lo que quisiera resaltar es que este es el papel que Dios da a aquellos que toman la decisión de servir a Jehová en verdad. Somos constituidos como edificadores ayudantes de Jehová,
como vigilantes o como porteros de aquello que entra y sale del hogar y como el instrumento de provisión que Dios utiliza para traer sustento a nuestro hogar. ¿Cómo edificamos? Casa puede referirse aquí a cualquier proyecto de construcción o familia. Y cada padre es responsable de poder edificar de acuerdo a los principios que Dios nos lega en las Escrituras. ¿Cómo guardamos? Quizás esta idea es mejor entendida en días de Nehemías, cuando ellos estaban por un lado edificando la muralla y por otro lado y en su otra mano tenían una espada para proteger a sus familias de los enemigos. Obsérvelo ahí en Nehemías 4:13. Nehemías 4:13, verso 14. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Observe algo. Nehemías, cuando colocó a estos hombres en la muralla que aún no estaba terminada, esa muralla que le tomó a Nehemías 52 días reedificarla, no estaba terminada. Los enemigos de él vinieron y hablaron acerca de derribar esta muralla, de burlarse del trabajo que ellos estaban haciendo. Y entonces Nehemías colocó a los hombres cerca, muy cerca de sus casas, porque la idea era: van a traer protección a sus familias, a sus hogares. El Evangelio de Mateo nos dice algo similar, 24:43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Obsérvelo claramente. No solamente somos de Jehová sobre ellos. De acuerdo a este salmo, los hijos son una bendición, sí. Los hijos son una herencia de Jehová, sí. Lo dice la Biblia. Y cuando la Biblia habla, nosotros callamos y decimos amén. Esa es la realidad. No tenemos nada más que aportar. La Biblia habla enfáticamente sobre eso. Pero regularmente la expresión herencia en el Antiguo Testamento se refería a tierra. Regularmente el tipo de herencia que en el Antiguo Testamento se generaba eran propiedades, eran terrenos, eran lugares. Pero en este contexto del Salmo 127 habla de la familia, de la familia. Nuestros hijos son una bendición, la bendición que Dios ha querido compartir contigo especialmente, conmigo especialmente, y esa es la manera como tenemos que ver la vida de nuestros hijos, no como una carga, sino como una bendición. Ahora quiero animarte a algo. Cuando pensamos en la educación en el hogar, y esto lo he escuchado muchas veces de parte del hermano José Cuevas, cuando pensamos en la educación en el hogar, tenemos una buena noticia. La educación en el hogar no es para toda la vida. A algunos les tomará 15 años, a algunos les tomará 18 años, pero en algún momento los padres que educan en el hogar llegarán a la graduación. No en el momento que tus hijos quizás están recibiendo un título académico. Hay un momento mucho más especial para un padre que educa en el hogar. Es ese momento en el que un pianista o un organista está detrás de un predicador tocando la marcha nupcial. Y entonces ahí está el padre y la madre que educó en el hogar y están acompañando al hijo o a la hija al altar para decir algo más o menos como esto: he sido el pastor de esta jovencita o de este joven por 25, por 20, por no sé cantidad de años. Estoy aquí para ceder mi autoridad como padre. A algunos eso lo asusta, a algunos eso los asusta, pero esta es la realidad. El día que en su misericordia, si Dios lo permite, mis hijas vayan a un altar
entenderé perfectamente lo que estoy diciendo, cederé a otro hombre la autoridad espiritual, como bien Pablo lo decía esta mañana, de mi hija o de mis hijas. Y lo que quiero que veas aquí es el tiempo que Dios permita que nuestros hijos estén con nosotros. No sé cuántos años pueda ser eso para ti o para mí en la realidad. Nosotros tenemos que verlos como la bendición que Dios quiso compartir con nosotros. Sé que hay días difíciles, sé que hay momentos difíciles, sé que hay días cuando pareciera ser que ellos están en la R de reversa. Solamente recuerda ese día, podemos tener un mal día. Podemos tener un mal día. Sí, sí lo puedes tener. Sí lo podemos tener. Pero la gracia de Dios maravillosamente te permitirá despertarte al siguiente día y quizás ese día sea un día excelente. Entonces, por favor, no cometamos el error de que en esos malos días dejemos de ver a nuestros hijos como la bendición que Dios quiso compartir con nosotros. La etapa inicial de todo este proceso es la preparación. Y aquí es donde muchos padres fallamos. Los preparamos para enfrentar la vida profesionalmente, la vida artísticamente, la vida laboralmente, pero muy pocos padres preparamos a nuestros hijos en el índole espiritual. En este periodo que antes de dar ellos deben recibir, es la tarea de nosotros como padres, y no podemos evadirla y no podemos transferir la bendición a otra persona. No es el Estado, tampoco es la iglesia, como lo hemos dicho. Ese es el llamado y responsabilidad de nosotros como los hombres y las mujeres en su situación local, en su familia en particular, que Dios ha decidido entregar a tus hijos. Y somos nosotros los responsables de esta tarea. La mejor inversión que haremos en la vida es la inversión para el futuro de nuestros hijos. La saeta o flecha de la que el Salmo 127 habla era una asta de caña o de madera fuerte, liviana, con una punta afilada de bronce y más tarde de hierro. A veces la punta llevaba veneno, a veces la punta llevaba fuego. Y aquí es lo que simbólicamente el salmista ha querido representar para nosotros. Simbólicamente estas flechas son nuestros hijos. Y el Salmo dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba o familia de hijos. Las saetas eran necesarias para que un guerrero triunfara en la batalla. Así los hijos, cuando han sido preparados correctamente, serán defensores de sus padres en medio de conflictos. Como padres, un día los dispararemos a su destino en Dios, y ahora debemos estarlos preparando para dicho día. No sé cuándo llegará ese día para ti en particular, no sé cuándo llegará para mí ese día en particular, pero algo que el Salmo nos alienta es reconocer algo. En la cultura hebrea no había una producción masiva de flechas como el día de hoy. Algunos que han entrado al hobby de esto de los arcos, o los que lo ven como deporte, pueden ir a una tienda a comprarse un arco y pedir 15, 20, 30 flechas. No sucedía así en el día en el que el Salmo fue escrito. La producción de flechas no era masiva, la producción de flechas era personal, era personalizado. Cada uno que quería tener su flecha tenía que elaborarla, tenía que hacerla, tenía que pasar tiempo tallando la caña, tenía que pasar tiempo colocando la cuerda, tenía que pasar tiempo haciendo todo esto que un arquero requiere. ¿No es esto lo mismo que hacemos con nuestros hijos cuando están con nosotros? Los estamos tallando, los estamos puliendo, o a veces ellos nos están tallando a nosotros, o a veces ellos nos están puliendo a nosotros.
Por cierto, déjeme decir algo que no se ha dicho en los últimos 2 días aquí. Cuando alguien inicia a educar en casa, piensa que esta educación es para los hijos. Cuando estás dentro del barco te das cuenta de algo. No solamente es para los hijos, también es para los padres. Porque el Señor utiliza ese proceso para tallarnos, para pulirnos, para detallarnos. Y como lo he dicho muchas veces, y no tengo ningún temor de decirlo, la educación en casa me ha hecho un mejor padre, la educación en casa me ha hecho un mejor esposo, la educación en casa me ha hecho un mejor cristiano. Hermanos, no tengamos temor. No tengamos temor de abrazar el modelo de Dios. Las flechas imprimen el rumbo y la constancia. Esto tiene que ver con la preparación espiritual. En este sentido, el Salmo no solo nos habla de tener flechas, sino nos habla de la necesidad de prepararnos realmente, para el día en el que ellos serán lanzados. Es común cuando un niño es pequeño, que si tú le preguntas qué quieres ser cuando sea grande, algunos comienzan a decir quiero ser arquitecto, doctor, ingeniero, presidente. Pero a muy pocos niños cuando les preguntas qué quieres ser cuando sean grandes, te van a contestar yo quiero servir a Dios, yo quiero honrar a Dios. Muy pocos niños lo van a decir. Y la realidad es que esto no está sucediendo porque es un asunto de cómo nosotros nos estamos preparando. El gran dilema de no tener las armas adecuadas, los elementos necesarios para preparar a nuestros hijos ha sido la artimaña y el ataque constante de Satanás a la vida de hombres y mujeres dentro de la fe cristiana. En los días del rey Saúl llegó un momento en que no había herreros en Israel. No había herreros. No me voy a detener ahí, pero la historia está en primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 19 al 22. Las únicas armas de los israelitas era la espada de Saúl y era la espada de Jonatán, su hijo. Los filisteos literalmente habían secuestrado a los herreros de Israel y los habían llevado a sus campos. Esta fue la manera como impidieron que los ejércitos de Israel tuvieran armas para atacar. Esa es la misma artimaña que Satanás sigue usando en nuestros días, quitando de nosotros la posibilidad de preparar hombres y mujeres que puedan afectar a esta perversa generación. Porque las flechas se lanzan, y las flechas se lanzan con un objetivo claro: ir y atacar a nuestro enemigo. La estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Y tengo que ser sincero con esto. Satanás ha estado haciendo su chamba y parece que la ha estado haciendo bien. El asunto es que cuando revisas lo que la Biblia dice, te das cuenta de algo. La familia, el hogar, es el taller de herrería número 1, donde las armas que un día irán en contra de las acechanzas y de las artimañas de Satanás serán levantadas. Y si tú fallas en preparar tus saetas, tus flechas para atacar al enemigo en el tiempo que eso tenga que suceder, entonces estaremos en los mismos días que el rey Saúl y Jonatán enfrentaron. Mientras yo crecía siendo hijo de pastor, escuché muchísimas veces esta frase de muchos pastores, amigos de mi papá o contemporáneos de mi papá. La frase citaba así: yo estoy construyendo casa a Jehová y Dios se va a encargar de construir casa para mí. En algunos casos ha pasado una década,
en algunos casos han pasado 2 décadas y en algunos casos han pasado 3 décadas. Y la conclusión siempre es la misma: Dios no necesita ayuda para edificar su casa. Pero en la Biblia lo que tú sí vas a encontrar es un claro mandato a que todo padre es responsable de edificar su casa. Estos hombres a los que en el pasado escuché decir: lo que Dios me está pidiendo es que yo edifique casa a Él y Él edificará mi casa. Literalmente, déjame decirte cuál fue la utilidad: perdieron a sus hijos, perdieron sus familias. Se habla de ellos y dicen: ganaron miles, bautizaron miles, tienen iglesias enormes. Hermanos, ¿de qué me serviría pastorear una mega iglesia, como dijo Job, si mi esposa no puede dar testimonio de mi vida cristiana? ¿De qué me serviría ganar almas y pastorear a un montón de gente si mis hijas no pueden decir? Ya no digo que mis hijas digan: mi papá es un buen pastor. Si mis hijas no pueden ver en mí a un buen cristiano, ¿de qué me serviría? De nada. De nada. La realidad es esta: Dios nos demandará cuentas. Dios nos llamará a cuentas de lo que nosotros verdaderamente hicimos. Y por esa razón es que nosotros tenemos que estar altamente comprometidos a preparar estas flechas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Un hogar cristiano debería ser un lugar poderoso para enseñar la verdad de Dios, enseñar la palabra de Dios. Hay una niñita en la congregación. Un día estaba su madre y ella en casa, es educada en casa, y estaba su madre enseñándole los 10 mandamientos. Y al final, cuando terminó de enseñar los 10 mandamientos, le dijo: ¿cuál es el mandamiento que más te gusta? Y esa niñita contestó: ese que dice: no adulterarás. Y la madre simpáticamente se rió y le dijo: ¿cuál es la razón por la que este es el mandamiento que más te gusta? Y la niña sabiamente contestó y dijo: porque este mandamiento me asegura que papá y tú seguirán estando juntos en el pacto matrimonial. Si eso fuera así, si eso es lo que pasara dentro de un hogar educador, estaría contento. Pero la historia no terminó allí. La mamá llevó a esta niña con ella a hacerse algo en sus uñas. Y mientras la niña estaba jugando en un lugar del salón y la mamá estaba en otro lugar del salón arreglando sus uñas, la niña escuchó una historia. Y más o menos la historia era la historia de una persona que estaba al borde del divorcio. La razón por la que estaba al borde del divorcio era adulterio. Y la niña escuchó esta historia. Y entonces la niña se paró sobre sus pies, más o menos está aquí. Y entonces la niña se paró frente a esta mujer y dijo: eso es pecado y no le agrada a Dios. Entonces la señora preguntó: ¿quién es la madre de esta niña? La madre de esa niña tuvo que salir de donde estaba y explicar por qué la niña había llegado a esta conclusión. Pero a los días la niña estaba en casa de algún familiar y nuevamente vuelve a escuchar la misma historia que es común en nuestros días. Una familia que está al borde del divorcio. Y nuevamente la niña se levanta y dice: eso es adulterio y no le agrada a Dios. La familia debe ser un lugar donde la verdad es enseñada. De tal manera que nosotros no sabemos, hermanos, esta es la realidad. Yo no sé cuándo mis hijas van a ser levantadas en un momento de confusión para levantar el estandarte de la verdad. Yo no sé cuándo mi esposa va a estar enfrente de una situación donde ella va a levantar el estandarte de la verdad de Dios. Por eso es que tengo que asegurarme que el hogar es un lugar donde estoy ministrando y enseñando la verdad de Dios. No solamente es un lugar de firme enseñanza, es un lugar de firme disciplina. De firme disciplina. Y la disciplina tiene dos directrices.
La directriz que tiene que ver con enseñar, la directriz que tiene que ver con instruir, la directriz que tiene que ver con dar mandamientos, pero también la directriz que tiene que ver con la corrección de nuestros hijos. Es común encontrar estas varas en las librerías cristianas, ¿se acuerdan? Más o menos así, otras más o menos así. Yo tenía librería por algunos años cuando era un joven, y una vez llegó alguien a venderme unas varas, y el proveedor que normalmente me surtía de varas se había perdido unos meses, así que no había nada. Y ese señor llegó y me vendió unas varas, yo no las vi, me habló por teléfono, yo le dije a la empleada que estaba ahí, sí, cómprale 15 para que haya en la librería. Resulta que cuando llegué no eran varas, eran bats de la corrección. Normalmente las varas tienen un grosor delgadito, no, eso tenía un grosor así, eran gruesas. Pero recuerdo que a las semanas, fue bien chistoso, venían los papás que le habían comprado y decían, ¿dónde podemos conseguir más? Porque son muy efectivas. Sí, eran como 3 o 4 veces más gruesas que las otras, y ese era el grado de efectividad. La psicología de nuestros días. Usted ha escuchado este himno de la psicología por décadas. Si les pegas, los vas a frustrar. Yo todavía no encuentro a nadie que ha recibido disciplina bíblicamente frustrado, pero encuentro a muchos frustrados que sus padres creyeron lo que la psicología promulgó hace unas décadas. Y luego es cómico estos pasajes que hay ahí de estas varas, ¿no? El padre que ama desde temprano lo corrige, te disciplino porque te amo. Ahí en la congregación había una niña que la disciplinaba a su papá, y cada vez que la disciplinaba le decía, te amo. Pues la disciplinaba, ¿verdad? Pero en una de esas ocasiones el papá estaba medio sentado buscando algo en la cocina, la niña pasó por el pasillo, vio una oportunidad, agarró la vara y le empezó a dar, te amo, te amo, te amo. Esa fue la manera de expresar. Ahora, vea esto, esta es la realidad. Disciplinar es algo bíblico. Tenemos tremendos conflictos con la disciplina por muchas razones. Una de las mayores razones es pereza. Y otra de las razones por las que la disciplina no es efectiva es porque somos inconstantes para disciplinar. No solamente el hogar tiene que ser un centro de enseñanza, un centro de firme disciplina, pero el hogar tiene que ser un centro de amor, donde los padres proveen el amor de Dios para la vida de sus hijos. El amor de Dios para la vida de sus hijos. En algún momento, la expectativa que nuestros hijos tendrán de Dios, tú y yo como padre la proveeremos. Si vienes de un hogar donde tuviste un padre amoroso y cariñoso y nunca has venido al Evangelio y te presentan el Evangelio, y cuando te presentan el Evangelio te dicen que Dios es ahora tu padre, conectarás emocionalmente en este sentido con Dios de manera sencilla. Pero si has venido de un hogar donde la figura paterna no fue amorosa, no fue tangible su amor para ti, y alguien te dice, ahora Dios es tu padre, no habrá mucha idea de qué es ser padre. ¿Lo entiendes? Ahora, posiblemente creciste en un hogar donde no fuiste abrazado, besado, o no recibiste tantas muestras de amor de parte de tu padre. Ahora eres un padre y estás caminando en el Señor. Te animo y te insto a que ames a tus hijos, abraces a tus hijos, beses a tus hijos, les des palabras de ánimo a tus hijos, les des palabras de aliento a tus hijos. Quizás no lo recibiste, quizás no lo recibiste, pero también tenemos que llegar a un punto, tenemos que ser libres de toda amargura en nuestro corazón hacia nuestros padres. El que tú ahora seas un padre te da la oportunidad de bendecir la vida de tus hijos en este aspecto. Lo cuarto es que el hogar es un lugar donde podemos tener un centro de piedad.
podemos ejercitarnos para la piedad. Para la piedad. Pablo, hablando a Timoteo, dice que no hay nada de malo en el ejercicio físico, pero que es mejor ejercitarnos para la piedad. Y es maravilloso cuando nuestros hijos son instados a poder hacer cosas dentro del servicio al Señor, dentro de la fe, dentro del caminar cristiano, para hacer algo para la obra del Señor. No menoscabemos eso, jamás. No menoscabemos eso, jamás. Nuestros hijos entrenados en el hogar son siempre obra de mano en nuestras congregaciones. Lo digo en buena lid, ¿verdad? Porque no hay un compromiso de que ellos vayan a la escuela. Un día recuerdo que entré a mi oficina en la iglesia y estaban 3 o 4 hijas educadas en el hogar. Yo había llevado a la mía a que me ayudara a hacer algo, pero cuando entré había 3 o 4 y aquella muy abusada, para no hacerlo sola, llamó a sus 3 amigas y estaban ahí haciendo la tarea que les había dado. Y de repente cuando entré y vi este cuadro me detuve. 4 niñas educadas en el hogar. La tarea era sellar unos 3,000, 4,000 folletos. Y cuando entro a esta oficina y las veo ahí, me quedo así, por el momento, helado. Que alguien pudiera decir, están perdiendo el tiempo. Qué gacho eres. Qué malo eres. Y por otro lado pensé, ¿qué valor tiene un alma para nosotros? ¿Qué valor tiene un alma? Folletos que fueron repartidos. No sé si Dios usó uno de esos folletos para tocar a alguien. No lo sé. La realidad es que no lo sé, porque los resultados no nos toca a nosotros buscarlos. Los resultados son de Dios. Pero estaban estas niñas a pequeña edad, algunas pasando, algunas sellando, otras amontonando en sienes, poniendo una liga. Ejercicios piadosos. Ejercicios piadosos, cosas que ellas pueden hacer que son grandes para la obra del Señor. Busca estos aspectos en la vida de tus hijos. ¿Sabes de algún enfermo? Vayan y ayúdenlo. ¿Sabes de que puedes cocinar para una familia que está en necesidad? Involucra a tus hijos, vayan y llévenlo. ¿Sabes de que puedes hacer otra labor? Lleva a tus hijos contigo. Hermanos, les voy a decir una realidad. Eso es más importante que ellos estudien matemáticas. Y algunos me van a ver feo, pero eso tiene una repercusión eterna. Las matemáticas no. ¿Estoy peleado con las matemáticas? No. ¿Me entienden? Pero hay cosas que tienen un valor eterno. Un valor eterno. La crianza de los hijos es un viaje. Todos inician esta aventura con el deleite de un bebé. Para algunos un poco después se vuelve la pesadilla de un niño gateando o caminando en el hogar. Cuando no fungimos en el diseño de Dios realmente para la familia, lo que comenzó como un gran sueño rápidamente se puede convertir en una pesadilla. Aún el salmista nos presenta la misma imagen que leímos en Deuteronomio 6, los hijos de tus hijos, nietos, como la continuación de la bendición de Dios sobre una familia. ¿Por qué dudar lo que la Escritura nos dice? ¿Por qué dudar lo que la Escritura nos dice? El Salmo nos manifiesta la necesidad de tener familias saludables y sanas, que son de bendición a una iglesia y a una nación. Este tipo de familias surgen del entendimiento bíblico de los caminos que Dios ha diseñado. Es nuestro llamado preparar saetas que un día sean lanzadas y glorifiquen a Dios y glorifiquen el reino de Dios. Quizás para algunos este mensaje está llegando tarde. Quizás para algunos en esta sala este mensaje está llegando tarde, porque tus hijos ya se fueron de tu casa.
Si ese es tu caso y eres un abuelo o una abuela que estás aquí y tú dices, me hubiera encantado escuchar esto hace 40 años, hace 50 años, quiero animarte y quiero darte esperanza. La Biblia nos habla de un par de mujeres, Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Y cuando ellas hicieron su trabajo, parece ser que lo hicieron bien. Instruyeron a Timoteo de manera correcta, de tal forma que cuando el mensaje de Pablo vino a su vida, Timoteo pudo decir sí. Y Pablo se lo dijo, desde la niñez ha sido instruido. Ha sido instruido. Cuando pensamos en esta bendición generacional de los abuelos, lo decía ayer en un par de conferencias, he encontrado abuelos que dicen, traje a mis hijos, traje a mis nietos, no querían venir pero me los traje. Sí, ahí tienes a alguien diciendo, he leído la Biblia, he reconocido que no hice lo que me tocaba hacer en el tiempo que me tocaba hacerlo, pero en los próximos 8, 5, 10 años que Dios me permita, voy a corregir en lo que pueda el barco. Te quiero animar a hacer esto. Estoy parado detrás de este púlpito esta tarde y en un gran porcentaje estoy parado detrás de este púlpito por la labor de una abuela piadosa. Mis padres tuvieron su mérito, Dios claramente me llamó al ministerio, sí, pero estoy detrás de este púlpito en un gran porcentaje por una abuela piadosa que mientras crecíamos con ella nos leía las escrituras. Mientras ella vivía en casa con nosotros, la palabra de Dios estaba ahí noche tras noche, los himnos estaban ahí noche tras noche, día tras día. No había un solo himno de Manuel Bonilla que yo no conociera. Todavía, de vez en cuando, busco estos himnos. Y mis hijas y mi esposa, cuando estoy estudiando la Biblia, entran y me dicen, ¿por qué estás escuchando esa música de la década de los 60 y de los 70? Y mi respuesta es muy sencilla. Era la música de mi abuela. Amo esta música, amo estas letras. No desmayes. Cuando mis padres iban a los servicios de entre semana y que no nos llevaban a mí, a mis hermanos, eso no era ocasión para que no tuviéramos servicio. Sí había servicio en casa. Mi abuela nos decía, ahora vamos a tener nuestro servicio. Ella se sentaba en las bancas, el burro de la ropa para planchar se convertía en teclado y en algún momento se convertía en púlpito. Ella decía quién predicaba, ella decía la cita en la que predicábamos y ella decía la ocasión del servicio. Así que a veces era servicio funerario y nuestro oso de peluche era el muertito. A veces era servicio bautismal, tapábamos el lavamanos y bautizábamos a nuestros monitos de Star Wars. Y ella estaba ahí detrás, soy bautizado como manda el Salvador. Y jugamos a la iglesia. Pero no sé cuándo la iglesia quedó dentro de nuestro corazón. No sé cuándo la labor de esta anciana piadosa sobre nuestras vidas tuvo fruto. Pero lo que sí sé es que ella vio algo que nosotros no veíamos cuando éramos niños. Ella le creyó a Dios para algo que nosotros quizás era un juego. Hace unos años no pude parar de llorar
mientras estaba en una congregación en Phoenix, Arizona, y mi hermano estaba traduciendo al inglés a este predicador. La razón por la que no pude parar de llorar es que recordé aquel momento, la ocasión que ella nos dijo que era que teníamos a un predicador americano visitando nuestra congregación. Así que mi hermano mayor estaba predicando y mi hermano del medio era el traductor para nosotros. Como unos 25 años después, estábamos en una congregación grande y aquel niño que había jugado a ser el traductor estaba traduciendo un mensaje. Mi abuela vio algo que nosotros no vimos. Te das cuenta que aún a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, Dios siempre, en su infinita misericordia, puede hacer algo. Termino con una historia. Leí la historia de un pastor inglés ya anciano. Pastoreó por 35 años fielmente a una congregación en Inglaterra. En su último año, solo una persona fue salva. Era un niño de origen escocés, por cierto, sin hogar, cuyo nombre era Roberto. Las familias de la iglesia, a quienes estaban desanimadas, pidieron la renuncia del pastor y él accedió. Así que tomó a este niño y lo llevó a su casa, lo crió y se consagró a la crianza piadosa de este niño para formar de él a un siervo de Dios. Pasaron 30 años y este hombre fue un predicador que llegó a ser reconocido en toda Inglaterra. Aquel niño, llamado Roberto, llegó a ser un gran predicador en Inglaterra, de tal forma que aún la realeza se ponía de pie ante él. Su nombre es Roberto Moffat. Y algunos de ustedes quizás en sus bibliotecas tienen una Biblia que lleva por nombre o que es conocida como la Biblia de Moffat. Un seguidor fiel de Cristo, misionero, predicador muy articulado, quien dio 50 años de su vida a la obra misionera en el continente africano. África era considerado el cementerio de los misioneros blancos. Al regresar a casa, comenzó la traducción de la Biblia, una tarea que le tomó 29 años para que los bantúes tuvieran una Biblia en sus manos. La historia no termina aquí. Roberto Moffat estaba hablando en una universidad de Inglaterra y estaba contando de su último viaje a África y les dijo lo siguiente: allá miré el humo de 1000 aldeas y ningún hombre les ha ido a proclamar el Evangelio de Cristo. En el recinto de aquella universidad había un jovencito llamado David, quien dijo: yo puedo ser ese hombre, yo iré a África y yo predicaré en esas 1000 aldeas. Al terminar sus estudios de teología y medicina, este joven llamado David fue al África y vivió allí unas décadas, y la mayoría de nosotros aquí sabemos quién es David Livingstone. David Livingstone se convirtió en el misionero más conocido al África. Fue enviado a la parte sur del África, en Ciudad del Cabo, pero se enamoró de África y quiso ir al interior. Se le conoce en las misiones por su dicho: ¿puede el amor de Cristo llevar al misionero donde el tráfico de esclavos lleva al comerciante? También dijo: no puede haber ninguna cosecha importante sin que haya primero un compromiso para sembrar con liberalidad. David Livingstone murió como misionero en el continente africano. Cuando se supo de su muerte, lo encontraron en su habitación de rodillas, con la Biblia frente a su cama, orando sobre un mapa africano. En aquellos días, la iglesia en Inglaterra estaba pasando por momentos muy duros. Ellos necesitaban verdaderamente a un héroe de la fe que los inspirara y motivara a la iglesia.
Entonces ellos enviaron un telegrama al África pidiendo que el cuerpo de David Livingstone fuera enviado a Inglaterra, a lo cual los nativos africanos se negaron. Las embajadas entraron en una lucha y finalmente la nación de Inglaterra ganó para que el cuerpo de David Livingstone viniera y fuese enterrado en Inglaterra. Pero la noche antes de que su cuerpo regresara a Inglaterra, algunos africanos entraron al barco donde se encontraba su cuerpo y sacaron su corazón. Ellos fueron y enterraron el corazón en un lugar desconocido del África y colocaron esta leyenda en el ataúd de David Livingstone: Inglaterra, puedes llevarte su cuerpo, pero África seguirá teniendo el corazón de David Livingstone. Pero la historia no termina ahí. Muchos predicadores el día de hoy están simplemente caminando detrás de las huellas que David Livingstone sembró en el África. ¿Dónde comenzó la historia? La historia comenzó con un pastor anciano yendo al retiro y diciendo: tomaré a mi último converso, un niño llamado Roberto, lo llevaré conmigo a casa, lo instruiré, lo educaré. En aquel día no había escuelas, así que no hay problema. Prepararé esta flecha y un día la lanzaré. Y cuando esa flecha, Roberto Moffat, fue lanzada, todo parece indicar que dio en el blanco que tenía que dar. Quizás tú puedes decir: pero no soy ese anciano, pero no seré un Roberto Moffat, pero no seré un David Livingstone. Mi querido hermano, puedes estar lleno de pretextos, puedo estar lleno de pretextos, pero nuestra oración es que después de haber pasado todas estas horas escuchando, tengas un fuerte impulso de parte de Dios, un fuerte ímpetu de parte de Dios en tu vida, para decir: sí responderé. Y si ya estás educando a tus hijos en el hogar, para decir: sí cobraré nuevas fuerzas como las águilas para continuar haciendo esta labor. Sí creeré que lo que estoy haciendo puede tener un resultado para la vida de mis hijos. Sí creeré que no estoy perdiendo mi tiempo. Sí creeré que honrar la palabra de Dios verdaderamente tendrá utilidad para mi familia. No sé cuál sea tu condición esta tarde, si has venido ya siendo un educador o si has venido no siendo un educador, pero si aún no educas en el hogar y después de todas estas sesiones hay una sensación en tu vida de que no estás haciendo lo correcto, quiero animarte simplemente con algo. Todos alguna vez fuimos a nuestra primera conferencia de educación en el hogar y salimos con esta misma sensación: no estoy haciendo lo correcto. Pero nuestra oración es que no solamente esto sea una emoción en tu vida, nuestra oración es que esto sea una convicción en tu vida. Y si estás aquí y ya educas en el hogar, entonces nuestra oración es que puedas cobrar visión, que puedas cobrar ánimo, que puedas cobrar aliento, que puedas tener una expectativa clara de que Dios sigue trabajando. Y cuando Dios trabaja, utiliza instrumentos defectuosos como tú y como yo. Y tú utiliza instrumentos humanos como tú y como yo por una sola razón. Porque cuando Dios quiere hacer algo, Él va a usar lo deficiente y lo defectuoso de este mundo por una sola razón: para que el único que se lleve la gloria sea Él y no nosotros. Le invito a estar en pie esta tarde y le invito a orar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre bueno, queremos honrarte, queremos agradecerte esta tarde tu amor,
tu gracia sobre nuestras vidas. Queremos exaltar tu nombre, queremos levantar tu nombre en medio de este lugar. Gracias que podemos tener la seguridad, Señor, de que tú has hablado durante estos 2 días, de que tú has abierto nuestro entendimiento, de que tú nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu favor, nos has dado de tu verdad, para venir a ti, para acercarnos a ti y para poder saber, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Queremos vivir anclados en esta realidad. Qué maravillosa oportunidad la que tenemos de venir al Salmo 127 nuevamente y considerar lo que tú nos llamas a hacer. Nos llamas a ser edificadores, nos llamas a ser protectores, nos llamas a ser proveedores.